Bueno, parece que hemos conseguido un nuevo hito en la historia de YouTube. Este canal ha llegado a los 10.000 suscriptores. Esto ya es un número importante, ¿no os parece? Para celebrarlo, traigo dos cosas nuevas. He percibido cierta demanda en el canal de algo que no existe y podría ayudar: una comunidad donde practicar un idioma. Ya sabéis que uno de los puntos fuertes del canal es el euskera. Aquí llegan usuarios con ganas de aprender o de entender este idioma tan diferente, pero hay muy pocos recursos para ello. Es por ello que he querido crear una comunidad para que la gente pueda aprender de la forma más eficaz a aprender un idioma: hablando. Para ello, he abierto un nuevo servidor de Discord y estáis todos invitados. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Para los que no conozcáis, es una aplicación muy utilizada para comunicación de comunidades o grupos de usuarios por internet. Habrá una zona para que los estudiantes de euskera puedan hablar entre ellos, mediante texto o audio, dividido por niveles: principiante, medio y avanzado. Y además, ya que estamos, he creado también lugares de cháchara para otras lenguas que puedan ser de vuestro interés. En total tengo euskera, catalán, gallego, asturleonés, aragonés, occitano y, por si acá, castellano, aunque este último no está por niveles. La idea es tener un lugar para lenguas de bajos recursos, así que no voy a crear canales en idiomas mayoritarios. Seguro que encontráis por ahí otras comunidades para poder practicarlos. En el caso del castellano lo he hecho para poder tener un lugar común para que podáis charlar sobre lo que os apetezca, ya que es el idioma del canal. También he añadido un par de canales de texto de recursos y resolución de dudas para que no tengáis que andar dejando comentarios en YouTube a la espera de ser respondidos. Que yo encantado, no me malinterpretéis, pero aquí pueden centralizarse o puede responderos algún otro usuario. Aparte de esto, también habrá una zona dedicada al canal, ideas y feedback, donde podéis dejar sugerencias de nuevos vídeos o feedback sobre algún tema concreto, ya sea del canal o del propio servidor de Discord. Por ejemplo, si alguno de los nombres de los canales de cháchara no está muy allá, que he intentado hacerlos bien, pero los recursos son bastante limitados, es lo que tienen los idiomas de bajos recursos. Y un canal de preguntas, donde podréis hacer preguntas sobre el canal o la gente que está detrás de él, que de momento pues es una persona. Y relacionado con esto, viene lo segundo que os traigo para celebrar estos 10.000 suscriptores. Un futuro vídeo de preguntas y respuestas con vuestro querido amigo Oromen. Si tenéis preguntas sobre el canal, podéis dejarlas ahí. Las iré recopilando y en función del tirón que tenga esto, haré un vídeo respondiéndolas. Pensadlo como una entrevista colectiva, donde yo soy vuestro entrevistado. Y esto es todo. La verdad que este canal ha ido creciendo poco a poco, con el poco tiempo que puedo dedicarle, pero al final va dando sus frutos. Esto no sería posible sin vosotros, que sois los que os habéis suscrito al canal al final, así que esto es posible gracias a todos y cada uno de los 10.000 miembros de esta pequeña familia. Eskerrik asko guztioi, patons para tots y nos vemos en YouTube y en Discord.